Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para lo que tenemos preparado porque vaya que sí es bomba. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a miles, incluso diría que millones, de personas alrededor del mundo. Una pareja que aunque nos ha tenido en vilo con sus idas y venidas, siempre ha dejado claro que la química entre ellos es innegable. Sí, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy les traigo una noticia que ha estado corriendo como la pólvora en los círculos más íntimos de la farándula turca e internacional. Una noticia que si se confirma podría romper internet. Y es que según fuentes muy cercanas a la pareja Can Yaman y Demet Özdemir se habrían casado en secreto. Sí, lo que oyen. Una boda íntima, discreta, alejada de los focos y las cámaras, pero cargada de amor y significado. Antes de que nos sumerjamos en todos los detalles, en todas las teorías, en todas las posibles pistas que han dejado estos dos tortolitos, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que aterrizan en este canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán noticias frescas del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y mucho más. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Y si ya son parte de la familia, pues bienvenidos de nuevo o gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos al lío. La noticia de la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir ha surgido de varias fuentes. Algunas son periodistas turcos de renombre, otros son allegados a la pareja y por supuesto, las redes sociales han hecho su parte. Pero, ¿qué es lo que ha levantado todas estas sospechas? ¿Cuáles son las pruebas, los indicios, las señales que nos hacen pensar que realmente podríamos estar ante un matrimonio secreto? Empecemos por analizar un poco la historia de esta pareja. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. En esta comedia romántica interpretaban a Kandibit y Sanemine, dos personajes que se enamoran perdidamente en medio de situaciones cómicas, enredos familiares y desafíos profesionales. La química entre Can y Demet era tan palpable en la pantalla que muchos fans empezaron a fantasear con la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas eran constantes. Los veíamos juntos en eventos, compartiendo momentos divertidos en redes sociales, intercambiando miradas cómplices. Todo apuntaba a que algo más que una simple amistad profesional estaba floreciendo entre ellos. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nunca estos rumores. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que la especulación corriera libremente. Y ahí es donde empezaba la magia, ¿verdad? Esa incertidumbre que nos mantenía enganchados a cada movimiento, a cada entrevista, buscando la señal definitiva que confirmara nuestros sueños. Cuando Erkenci llegó a su fin, muchos fans se sintieron desolados. No solo porque se despedían de una de sus series favoritas, sino también porque temían que el romance entre Can y Demet también llegara a su fin. Y lamentablemente parece que así fue. Poco después del final de la serie, empezaron a circular rumores sobre una supuesta ruptura entre los actores. Se decía que sus apretadas agendas, la distancia física y algunos desacuerdos personales habían provocado el fin de su relación. El golpe fue duro, lo sé. Todos nos habíamos ilusionado con la idea de un final feliz fuera de la pantalla. Pero como suele pasar en Hollywood y alrededores, la realidad a veces es más complicada que la ficción. Durante un tiempo Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para estudiar italiano y dedicarse a nuevos proyectos profesionales. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras, pero los fans nunca olvidaron el romance que habían vivido en Erkenci y seguían esperando una posible reconciliación. Y a ver, ¿quién no, verdad? Es que la química entre ellos era explosiva. Era de esas que traspasan la pantalla y te hacen creer en el amor verdadero. Y como suele pasar en el mundo del espectáculo, los deseos de los fans a veces se cumplen. En los últimos meses, han surgido indicios de que Can y Demet podrían haber retomado su relación. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre de forma discreta y tratando de evitar a los paparazzi.
Han compartido mensajes en redes sociales que muchos interpretan como indirectas románticas. Y lo más importante, han dejado entrever que la química entre ellos sigue intacta. Ese resurgir de las esperanzas, esa pequeña luz al final del túnel que nos hacía soñar de nuevo. ¡Ay, el amor! Pero, ¿qué es lo que nos lleva a pensar que la reconciliación ha ido un paso más allá y que incluso podríamos estar ante un matrimonio secreto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que en las últimas semanas han circulado varios rumores sobre una posible boda entre Can y Demet. Estos rumores han surgido de diferentes fuentes, como les decía al principio. Una de las fuentes más fiables es una periodista turca de renombre, que ha seguido de cerca la carrera de Can y Demet desde sus inicios. Esta periodista ha afirmado en varias ocasiones que la pareja se reconcilió hace unos meses y que, desde entonces, han estado planeando su boda. Según ella, Can y Demet querían una ceremonia íntima y discreta, alejada de los focos y las cámaras. Querían compartir este momento especial con sus familiares y amigos más cercanos, sin la presión mediática que suele acompañar a este tipo de eventos. Imagínense la escena, una boda sencilla, en un entorno idílico, rodeada de naturaleza y con la gente que de verdad importa. Pura magia. Otra fuente que ha alimentado los rumores sobre la boda secreta es un allegado a la pareja. Esta persona, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha asegurado que Can y Demet se casaron hace unas semanas en una ceremonia privada. Según esta fuente, la boda tuvo lugar en un lugar secreto, rodeado de naturaleza y con una decoración sencilla pero elegante. Asistieron solo unas pocas personas, entre las que se encontraban los familiares y amigos más íntimos de la pareja. Al parecer, la novia lució un vestido blanco impoluto con un diseño minimalista y elegante. Y el novio, por supuesto, estaba impecable con un traje a medida que resaltaba su porte y elegancia. ¡Ay, qué emoción! Ya me los imagino dándose el sí, quiero, con los ojos llenos de lágrimas. Por supuesto, ni Can ni Demet han confirmado ni negado estos rumores. Ambos han mantenido un silencio absoluto sobre el tema, lo que ha hecho que la especulación crezca aún más. Sin embargo, algunos fans han interpretado este silencio como una confirmación tácita. Piensan que si la noticia fuera falsa, Can y Demet ya habrían salido a desmentirla. El hecho de que no lo hayan hecho les hace creer que la boda secreta es una realidad. Y a ver, pensándolo bien, tiene su lógica, ¿no? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no desmentirlo? Además de las fuentes mencionadas, las redes sociales también han jugado un papel importante en la difusión de los rumores sobre la boda. Los fans de Can y Demet han estado analizando cada una de sus publicaciones en busca de pistas que confirmen la noticia. Han examinado sus fotos, sus vídeos, sus mensajes. Todo. Y han encontrado algunos detalles que, según ellos, son bastante reveladores. Son unos verdaderos detectives. Por ejemplo, algunos fans han notado que Can y Demet han estado usando anillos similares en las últimas semanas. Son anillos sencillos, de oro blanco, que podrían ser perfectamente anillos de boda. Otros fans han señalado que han estado visitando los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo. Han estado en Estambul, en Roma, en París. Ciudades románticas que serían perfectas para una luna de miel. Ojo al dato. Y es que, como dice el dicho, donde hay humo hay fuego. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los mensajes que han estado compartiendo en redes sociales. Can y Demet han estado publicando frases y poemas sobre el amor, la felicidad y el compromiso. Han estado compartiendo fotos de paisajes románticos, de flores, de velas. Todo muy sugerente y que, según muchos, es una forma de comunicar su felicidad sin tener que decirlo abiertamente. Un lenguaje cifrado para sus seguidores más fieles. Pero a pesar de todas estas pruebas, de todos estos indicios, de todas estas señales, es importante recordar que no hay nada confirmado. Todos son rumores, especulaciones y teorías. Hasta que Can y Demet no hagan una declaración oficial, no podemos asegurar al 100% que se hayan casado en secreto. Y es que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Sin embargo, la posibilidad existe. Y si realmente se han casado, solo podemos desearles lo mejor. Can y Demet son dos personas talentosas, exitosas y sobre todo, muy queridas por el público. Se merecen toda la felicidad del mundo y si la han encontrado juntos, pues mucho mejor. Y yo desde aquí les mando mis mejores deseos y toda la buena vibra del universo.
Imaginen la escena, una ceremonia íntima en un lugar mágico, rodeados de sus seres queridos. Can y Demet, radiantes de felicidad, intercambiando votos de amor eterno. Un momento de ensueño que, si se ha hecho realidad, quedará grabado para siempre en la memoria de ambos. Un cuento de hadas hecho realidad. Si finalmente confirman la noticia, estoy segura de que sus fans se alegrarán muchísimo. Han estado esperando este momento durante mucho tiempo. Y aunque algunos puedan sentirse un poco decepcionados por no haber sido invitados a la boda, la mayoría estará feliz de verlos juntos y enamorados. Porque al final, lo que importa es su felicidad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasará con sus carreras profesionales si confirman su matrimonio? ¿Seguirán trabajando juntos en proyectos futuros? ¿O tomarán caminos separados? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Y es que el mundo del espectáculo es impredecible. Hoy estás en la cima y mañana, quién sabe. Lo que sí está claro es que Can y Demet son dos personas muy talentosas y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Ya sea juntos o por separado, estoy segura de que seguirán cosechando éxitos y deleitándonos con su talento. Y desde aquí les animo a seguir persiguiendo sus sueños y a seguir inspirándonos con su trabajo. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, sigamos disfrutando de sus series y películas, sigamos apoyándolos en sus proyectos y sigamos soñando con su historia de amor. Porque al final, el amor es lo que importa. Y si Can y Demet se han casado en secreto, pues que viva el amor. Que viva la felicidad. Y que viva la pareja del momento. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las implicaciones de esta posible boda secreta. ¿Qué significa para sus fans? ¿Qué significa para la industria del entretenimiento turco? ¿Y qué significa para su futuro como pareja? Para sus fans, esta noticia es una mezcla de emociones. Por un lado, están felices de verlos juntos y enamorados. Por otro lado, se sienten un poco decepcionados por no haber sido partícipes de este momento especial. Pero en general, la reacción ha sido muy positiva. Los fans han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación, de cariño y de apoyo. Y es que al final, lo que quieren es verlos felices. Para la industria del entretenimiento turco, esta boda sería un bombazo mediático. Can y Demet son dos de las estrellas más populares del país y su matrimonio generaría un gran interés a nivel nacional e internacional. Esto podría traducirse en nuevos proyectos profesionales para la pareja, en un aumento de su popularidad y en un mayor reconocimiento de su talento. Y para su futuro como pareja, esta boda podría significar un nuevo comienzo. Un nuevo capítulo en su historia de amor. Una oportunidad para construir un futuro juntos basado en el amor, el respeto y la admiración mutua. Y es que al final, lo más importante es tener a alguien a tu lado con quien compartir tus sueños y tus alegrías. Pero, ¿qué pasaría si la boda secreta no fuera cierta? ¿Qué pasaría si todo fuera un rumor infundado? En ese caso, Can y Demet tendrían que salir a desmentir la noticia y aclarar la situación. Esto podría generar un poco de decepción entre sus fans, pero también podría servir para fortalecer su relación y para dejar claro que su vida privada es solo suya. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y apoyarles en lo que hagan. Ya sea que se hayan casado en secreto o que sigan siendo solo amigos, Can y Demet merecen nuestro respeto y nuestro cariño. Porque al final son personas como nosotros con sus propios sueños, sus propias alegrías y sus propios problemas. Así que sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyándolos en sus proyectos y sigamos soñando con su historia de amor. Porque al final el amor es lo que importa. Y si Can y Demet se han casado en secreto, pues que viva el amor. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba informativa sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como les dije, todos son rumores, pero la esperanza es lo último que se pierde. Si finalmente se confirma la noticia, seré la primera en celebrarlo con ustedes. En resumen, hoy hemos hablado de la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir se hayan casado en secreto. Hemos analizado las pruebas, los indicios y las señales que han levantado todas estas sospechas. Hemos recordado la historia de amor de esta pareja, desde sus inicios en Erkencikus hasta su posible reconciliación y boda secreta. Y hemos especulado sobre el futuro de sus carreras profesionales si confirman su matrimonio. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final.
Espero que les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet se han casado en secreto? ¿Les gustaría que trabajaran juntos en proyectos futuros? ¿Cuál es su serie o película favorita de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Quiero saber sus teorías. Y por último, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Allí encontrarán contenido exclusivo, detrás de cámaras, sorteos y mucho más. No se lo pierdan. Estaré subiendo actualizaciones sobre esta noticia, así que estén atentos. Así que ya saben, denle like al vídeo, compartan, comenten y sobre todo, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.